el viento, ¿no? ¿Qué, tío? Hace más viento que robando hielo. Eso mola, tío, así estaré ganando dinerito cuando giran los molinitos. Hemos venido a ver a los amiguetes de Decobut, que nos dijeron que nos iban a enseñar su fábrica y su empresa, y venimos a chafardear. Mira, Fernando. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido a tu casa. Muy bien. Mira lo que te he traído. ¡Ya! Para entrar aquí, eso es como tienes que entrar. Muy carpintero, ¿eh? El carpintero de locos. Mira, tío, cómo huele a madera, ¿sabes? Vámonos. Pues oye, bienvenidos a Decobut, una fábrica de madera aquí en Granollers, en España, donde fabricamos todos los muebles de Decobut. Y aquí pues vais a poder ver cómo los hacemos. Así que bienvenidos. Aquí estamos viendo, acabáis de entrar, es donde tenemos el producto estocado en crudo, no acabado. Está en crudo, que es sin pintar, y aquí lo que hacemos es darle el acabado. Empezamos a pulirlo, a darle acabado. Pues mira, esto que preguntabas, José, sobre el lacado, sí. Aquí no lacamos nada. ¿Esto es lacado? No, lo que pasa es que somos tan buenos haciéndolo que tiene dos capas de pintura. ¿Por qué? Porque al utilizar madera maciza, ves que se ven las vetas, el lacado se hace con el DM. Porque si no, aquí la verdad es que vea un poco las vetas, que veas que es madera maciza. ¿Sabes? Si tú pintas todo con lacado, no se vería que es madera maciza. Entonces, estoy utilizando una madera para lacar que no tiene ningún sentido. Queda mucho más cara de lo que sería un lacado. Entonces, ¿esto es un lacado a dos? No, esto es pintado a dos manos. Ah, pintado, pintado, lijado y segunda capa. ¿Y cómo lo pintáis? ¿A pistola? Ahora lo verás. Ah, ¿lo pintáis ahí? Lo pintamos aquí, ahora lo verás. O sea, ¿sabes? que no lacáis. No lacamos nada. No lacas nada porque para ti no tiene sentido. Claro, porque yo creo que la madera maciza, como ves, Lo la que gracia mola es la veta. es que se vea la veta, ¿sabes? Y en el blanco lo malo que tiene es que es muy chivato, ¿sabes? Entonces la gente lo que tiene que entender bien es que la madera tiene vetas y a veces tiene nudos, ¿sabes? Entonces esto es madera maciza, Ya. no es aglomerado ni DM, ¿sabes? Y esto es un tintado. Es un tintado que ya verás, esto es un tintado que utilizamos, que eso sí que solo tiene una capa, que lo que hace es darle un color como más envejecido para hacer la madera más bonita. Ahora veréis todos los acabados allá. Y aquí es un poco de ver las piezas mecanizadas, ¿sabes? Vamos a hacer el juego de la mentoría barra posible inversión de José en Decobut, ¿o no? El jueguito ese. Hombre, a mí lo que me encantaría es que José analizara Decobut como una posible inversión suya. Porque al final, como sabéis, has gastado más de 550 millones en empresas, sabrá valorar si Decobut no vale. Por 2 o 3 más no viene, ya. Pues mira, José, te os explicamos. Tenemos separado un poco Decobut en departamentos de fabricación. Aquí, que ahora no hay nadie, porque están puliendo, hacemos lo que es la venta, la fabricación flash. ¿Qué quiere decir? Viene producto mecanizado, ¿vale? De controles numéricos, y aquí es donde montamos los muebles más rápido, como por ejemplo cajones. ¿Qué es esto? Lo que tú tendrás en tu fábrica, te cortan todo, y aquí un tío, y lo bueno que tiene es lo que hablamos, ¿no? Que un tío ha pasado de fabricar 10 mesitas a fabricar 40 en un día. ¿Por qué? Porque solo tiene que montarlas de forma ágil y sencilla, ¿sabes? Sin tener unas grandes nociones de carpintería. Entonces, con eso, ser mucho más ágiles, ser competitivos en precio y ir mucho más rápido. ¿Te atreves a montar una? Claro, tío, con 2 cojones, hombre. ¿Y esto lo pides cortado? Todo cortado. Me viene así, como lo estás probando. Lo pides cortado y troquelado. Y troquelado. ¿Y esto te lo hacen con control numérico o cómo te lo hacen? Todo con control numérico, ¿sabes? Aquí lo bueno es que tenemos, cogen, pasa el control numérico y luego la máquina que hace los agujeritos. O sea, lo vuelven a pasar y hacen los agujeros. Claro, ¿qué te permite? Empezar a ser competitivo de verdad, porque tienes un volumen que debes fabricar a una escala que nosotros somos humildes y tampoco somos allí, claro, ya. Pero a una escala que ya empieza a ser chula, ¿sabes? Y aparte el tío te lo trae y eso se transporta bien, ¿no? Claro. Relativamente. Ahí lo has visto, ahí fuera lo verás, ¿sabes? La entrada está. Entonces, con esto y con un poquito de cola, aquí Enzo es capaz de montar en un día el triple de producción que hacíamos antes, ¿sabes? Entonces, los cajones, todo pues mucho más rápido, ¿sabes? Seguimos. Aquí es lo que te decía, aquí somos capaces de generar muebles con gente un poquito más experimentada, que tenga un poquito más de nivel, pero que en cuanto aquí ya notamos que se vende o no soy capaz de generar, pasamos al otro lado, que es inversión de dinero, inversión de stock para poder hacerlo. Pero con esto eres capaz de tener agilidad en novedades. Y las novedades, como bien sabes, son importantísimas. Esta es mi tendencia y aquí nos permite eso. Aquí todos los muebles en crudo, ninguno pintado. Todos en crudo. ¿Por? Porque así, con una referencia, eres capaz de sacar 5 modelos. ¿Y luego los pintas? O sea, con un modelo es capaz de sacar 5 referencias. Claro, ahora iremos a la cabina de pintura. ¿Los pintas montados? Montados siempre. Hostia. Siempre montados. Qué bueno. Porque, ¿qué pasa?
que tú cuando los haces, luego los tienes que pulir, ¿ves? Para que te queden los encajes perfectos. Si tú pintas antes de hacer el encaje, coño, puede que veas un poquito la madera. Aquí, una vez dada la masilla, esta aquí es la masilla, que es para tapar cualquier imperfección, se pule y que te permite un acabado perfecto, una pasada acojonante. Y luego, esta es una lijadora, pero a gran escala. Esto, por ejemplo, son puertas de armario, que las han montado ahí y aquí las pasan. Víctor, ¿puedes pasar una? Aquí lo bueno es que eso es más manual, esto ya es, la ponen aquí, te lo coge y te lo deja lijado perfecto. ¿Sabes? Y sale por este lado. Y aquí tienes una puerta lijada en un segundo, que eso nos permite agilidad, cada día más agilidad. Ya la has lijado por los dos lados. ¿Solo lijas por uno? No, por los dos lados. O sea, primero las pasas por un lado y después por el otro, ¿no? Primero lo pasas todo por el mismo lado, para que te baje siempre lo mismo, para no bajar mucho de aquí. Y después... Luego el planchado que puedo jugar más, entonces ya se lo paso la última por aquí. ¿Te atreves a cortar algo? No. O sea, sí que me atrevo, he cortado, pero realmente... No. Aquí es de cosas recuperadas lo que decimos. Nosotros cuando nos trae un producto que es una devolución, que es lo que veis, como podéis ver aquí lo que hacemos es dar una segunda vida. Como somos capaces de recuperarlo todo, cogemos el material, lo etiquetamos, lo pasamos por la máquina y otra vez en circulación. De aquí es donde aquellos materiales que han sido recuperados, este señor se encarga de darle una vuelta. ¿Tenéis muchas devoluciones? Alrededor entre el 6 y el 8%. Es lo normal, ¿no? En el sector de decoración está entre alrededor del 8%. Nosotros lo bueno que tenemos es que al tener un producto muy controlado y que no llega de China, sino que fabrica de aquí, tenemos un control de calidad muy alto en la salida, que luego lo veréis. O sea, un check-in de todo. ¿Y el motivo de la devolución? De todo, José. O sea, te puedes imaginar de todo. Eso es no me cabe en la habitación. Pues es una de las principales. lo más jodido, ¿eh? Sí. Pensaba que en mi salón me iba a quedar mejor, eso por un lado, y luego los colores, que según la luz de tu casa, pues un roble oscuro se te puede hacer más oscuro o menos. ¿Y eso es motivo de devolución? Claro, tío? claro. Pues no, yo no me lo imaginaba, pero sí. Y en internet estás obligado, ¿eh? Que aquí, como podéis ver, es lo que nos viene, cómo nos vienen las piezas para empezar a ensamblar. ¿Y el tablero de abeto se lo facilitas tú al tío o no? Sí, lo compro yo, se lo llevo a mi mecanizador, que tenemos una parte ahí que es nuestra, que lo tenemos muy controlado, y el mi mecanizador es un tío de aquí que tenemos una relación desde el principio, y nos lo trae aquí. Entonces yo le facilito el tablero, él hace simplemente el mecanizado y el corte y nos lo trae. O sea, él tiene ahí un tío dándole al botoncito para que tal. Exacto. Y cobrándote horas de máquina. Exactamente. Yo pensaba que cortabas los trozos y luego mecanizabas, tío. Mecanizabas... No. O sea, tú pones el tablero ahí y de ahí sacas el despiece. Claro, sacas el despiece y luego haces los ¿Y el agujeros. despiece se lo das tú o te lo da él? Nosotros. Te lo da- Nuestro equipo de producto hace el diseño del tablero para optimizarlo al máximo, porque al final la madera es un material caro de fabricar. Entonces hay que aprovechar el tablero al máximo para que le salgan las máximas piezas del tablero que ya O sea, tú le dices, te he mandado 50 tableros y te tienen que salir tantas piezas. Exacto. Clarísimo. Porque si no, no tendrías el control sobre los costes, porque él te puede coger lo que quieras, pero tú ya se lo mandas preparado y encima que de un tablero puedes sacar diferentes piezas. Aquí tenemos a nuestro director comercial haciendo check de calidad de los muebles para un hotel. Soy muy fan de tu podcast. Ah, sí, de mi podcast y del ¿Cómo NEL. estás? Y esto es para un hotel. Esto es para un hotel. Remodelaciones de hoteles, de apartamentos turísticos por toda la ¿Y península. hacéis el proyecto vosotros o no? Sí, puede ser que sí, puede ser que no. A veces que el arquitecto nos lo pasa y a veces que nosotros lo A ver, hacemos. lo suyo es hacerlo vosotros porque entonces adaptáis vuestro producto, ¿no? Claro, porque pero si muchas no- veces el arquitecto que lo hace te lo pasa y nosotros lo bueno que hacemos a ser fabricante lo podemos hacer a medida, ¿sabes? Ya. Y ahora aquí lo que hacemos, una vez acabado de pintar, Santi, que somos muy meticulosos con la calidad, revisamos cada producto para que lo que vamos a enviar esté de puta madre, ¿sabes? Y esto, por ejemplo, esto no es abeto, esto es pino. Y aquí es la cabina de pintura. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. ¿Todo bien? Pues ya sé quién me va a pintar unos muebles que estoy fabricando para unas tiendas. Pues mira, aquí lo tiene. Aquí lo que hacemos es, le damos al acabado, llega el producto, como podéis ver, en crudo, ¿sabes? Y aquí es donde le damos el acabado, donde es un poquito la gracia de darle el terminado, que de Decobut intenta marcar la Esto es diferencia. fresado también Esto- en CNC. No, esto nos viene ya cortado en CNC, pero no lo hacemos nosotros, ya nos viene trabajado de fuera, ¿sabes? Nos viene el proveedor que nos lo trae así, el proveedor de madera, no nuestro mecanizador. Este nosotros le damos el roble medio, que es como más clarito. Aquí, José, típica evolución, ¿sabes? En la página web, el color. Y aquí, chicos, está la cabina de secado. No, está abierto, pero en teoría tenías que pasar calor.
¿sabes? Vale, es como un hornito. Un hornito. ¿Pasa aire o es solo temperatura? Mira, ¿ves ahí? Ahí está tal, en teoría esto está cerrado normalmente. Y esto se calienta y ¿qué hace? Que seque mucho más rápido y que seque perfecto, ¿sabes? Porque es un horno en que seca el acabado. Esto está solamente ahora pintado. Y ahora le falta el acabado de barniz. Que es lo que le da la textura, ¿no? Ahora podréis ver ahí en el almacén el producto acabado. Y nosotros, mira, nosotros lo más curioso es que empezamos con esto. Empezamos con los cabeceros. Esto fue lo que nos lanzó, que es la fabricación de cabeceros. Cogíamos los tableros como os hemos enseñado ahí, veníamos aquí. Juanito, ¿me montas un cabecero? Rápido, de 160. Haznos este favor. Entonces aquí empezamos así, ¿sabes? Que empezamos haciendo esto. Y con esto es lo que empezamos a potenciar un poco la web de decoración. ¿Por qué? Porque con esto éramos muy potentes, tanto en precio como en modelos y en diseños. Este es el cabecero, ¿sabes? Pero hemos cogido las ramas más feas que había, pero bueno. Deberíais hacer algunos cabeceros con unos grilletes o algo. Para juguetitos. Para juguetón. Aquí, bienvenidos al almacén de Decoboot, donde llega el producto terminado. Vale, llega por aquí, como podéis ver, mira, justo ahora lo puedes ver. Llega por aquí, ¿vale? Y aquí se meten jaulas, ¿vale? Que son las jaulas que aquí o sea, nuestro equipo de embalar llega aquí, el producto acabado, pues con todo ya preparado. Y aquí llegan las jaulas, hoy es final del día, ya las jaulas están vacías y aquí se embalan todo. Eso es el microcemento, lo que hablábamos el otro día. El famoso microcemento. Es el microcemento. No me lo imaginaba así, ¿eh? El microcemento y estas son las patas de microcemento con color. Esto y esto. Y esto de aquí es el terracota, que es microcemento con color. Patas de hierro para que aguanten el peso bien. Y esto es el microcemento de color terracota. Y ahí, máxima novedad, el mármol y el travertino, que es producto nuevo que saca Decoboot en un mes. La colección toscana, que es todo producto natural. O sea, aquí hacemos la foto de producto y luego hacemos el shooting, ¿sabes? Spoiler total. Pero escúchame, spoiler, ¿esta es la zona de las fotos? Esta es la zona donde hacemos fotos de producto. Está guarrísimo. De producto, claro, tío. En cámara creo que no se ve, pero... Porque aquí hay más mierda que en el rabo de una vaca, tío. aquí solo hace la foto de producto y luego esto con Photoshop se limpia. Y hay que pisarlo y de esto es un almacén, joder. A lo mejor limpia 800 veces y se ensucia siempre, así que con Photoshop, como se arregla fácil, esto es un almacén. Pero está excesivamente guarro, ¿eh? No, pero mola, tío. Esto es lo natural. Esto es madera natural, mierda natural, todo natural. Sí, tío, me cago en la puta, tío. No. Pero Ecológico. Mira, mola este vídeo porque se nota que no lo habéis preparado. Pero la naturalidad premia, tío. Esto... Que lo sepas. Natural, Oye, tío, natural 100%, tío. esa es buena, ¿eh? ¿Qué te parece? Estos son pies de mesa. Esto se llama travertino. Sí. Esto es, los romanos fabricaban las esculturas de los emperadores romanos en travertino porque era el material más noble que había. Y aquí, como ves, y esto está barnizado, acabado, ¿vale? Y esto es mármol venuta que se llama, este de aquí. Ahí está, ¿sabes? Y de aquí, mira, ven, Eric, mira aquí cómo queda. ¿Ves? ¿Esto es barnizado? Sí. No. Lo han Se llama barnizado. resinado. Ah, Hostia, qué chulo, tío. Es resinado. pero bueno, esto Esto es travertino resinado. al final todas estas tendencias van y vuelven, porque Claro. esto ya existía hace 30 años. Toda la tío. vida. La de producto, Toda la me vida. recuerda a mi abuela. Claro, tío. Claro. ¿Y Pero qué? ahora vuelve a estar de moda. Se pone de moda. Es máxima tendencia. Igual que los colores del microcemento en colores diferentes, nadie en España lo tiene. Vas a ser los primeros en sacar la línea de microcemento en colores acabados. Y aquí lo que podéis ver es cómo embalamos el producto, ¿vale? Y las cantoneras. Con que intentamos que esto, de aquí se aprieta y entra ¿para qué? Para que siempre que vaya aquí puesto, que sea un golpe por lo que sea, el cartón lo absorbe. Y como siempre, Decoboot 100% sostenible. Nada de plástico y todo cartón, amigos. Sí, esto es la tornillería, correcto. Sí, y aquí tienes QR con las instrucciones de montaje para no imprimir papel. Con esto lo que permites es que abras papel, llegas con el móvil, que todo el mundo tiene un smartphone ya, con el QR encuentras las instrucciones. Y nada, y aquí ya pues aquí veis la mesa barnizada, ¿sabes? Y lo que estamos muy orgullosos es que aquí ya en el almacén todo el mundo va sin papel, funciona todo con PDA y todo desde el ordenador y con la PDA se imprimen las etiquetas y hemos manual el papel 100%, todo va informatizado. Estas son las famosas cajas estas de whisky que vendían. Esa es. Casitas de madera. Con eso empezamos. Bueno, empezó el señor Talavera. ¿Sofá de Decoboot? No. Esto fue el primer prototipo que hicimos de sofá que no lo pudimos vender porque era caro. Porque no fuimos capaces de hacerlo barato y bien. Y aquí pues las oficinas de Decoboot,
aquí tenemos todo OpenOffice. Y aquí pues lo que bueno es que tenemos el equipo de fotografía, el equipo de diseño, pues puede estar todo el trabajo diseñando y moviéndose por la fábrica, que es muy directo, ¿sabes? Que le pueden tocar el producto, ¿sabes? Y ahí tenemos pues nuestro Foxcar del día para mantenernos motivados en las ventas en tiempo real. Eso es para que todo el mundo esté motivado del día lo que... Bueno, explícanos un poco qué haces Venga, aquí. pues venimos Porque desde aquí, yo veo que ya no corta madera, ¿eh? Aquí tenemos el departamento de contabilidad y recursos humanos. Sandra es la chica de recursos humanos, Ah, muy bien. la jefa de verdad, la que manda, y desde aquí donde se paga a proveedores y las nóminas, que es lo más importante. Pues. Aquí tenemos la cocina, si quieres entrar, que es donde come todo el mundo. Pues nada, lo que hablamos el otro día, que es donde sale toda la mente creativa, ella es Sigrid. Sigrid, Muy hostia, bonito. es la mente creativa. ¿Sabes que te salieron un montón de haters? ¿Lo viste o no? Gente, ¿No lo joder, tío, viste? la gente se volvió loca, que la querían conocer, tío. Ya, te querían conocer, pero muchos... Se metían conmigo. Sí, también, eso también. Pero muchos dijeron, pero esto es un... Yo me lo estuve leyendo. Y ponían, estos estudian no sé qué y hay mucha gente que se dedica a eso. ¿Eso es verdad o no? Claro, eso sí, eso sí. Hay que ser bueno, ¿Sí? coño. Pero Lo difícil es hacerlo bien. Pero no es la mejor. No La es, mejor, la mejor. Es la mejor. Ella es la mejor. Entonces, lo importante es haber conseguido la mejor. Lo importante es tener una persona que clave las tendencias, el diseño y el producto, porque, joder, es súper complicado, porque aquí ya ves, puedes hacer de Ya, todo tío. tipo, y ya la clave, el diseño, que guste y que haga bien un diseño, haga buena colección, no solo el producto, sino cómo lo envuelve, es una pasada. Vamos a ¿sabes? hacer una entrevista a Sigrid. Ahí la tienes. Escúchame, Sigrid, lo chungo debe ser tu novio. Que tú seas la churri de alguien debe ser fatal, ¿no? ¿Por qué te pones ahí? Claro, porque tú imagínate que te toca una churri de estas que deciden cómo amueblar la casa. Ah, bueno. Eso debe ser una puta tortura, porque tu novio no decide nada, ¿no? No decide Absolutamente nada, nada. no decide- En casa no decide nada. Absolutamente nada. Nada. ¿De dónde sacas tú las ideas? O sea, Bueno, pues a ver, al final de revistas, sigo muchas diseñadoras, muchas cuentas por Pinterest, por Instagram. Miro mucho, veo mucho, o sea, mucho contenido de diseño cada día. Y entonces, tú eres la cabeza pensante, Bueno, la tortura de tu novio y la cabeza pensante. Sí. O sea, lo que has dicho es así. En casa el pobre no decide Ahora- mucho. Bueno, yo lo conocí aquí, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Sí o no? Sí, era el informático. Se cortó las venas y se fue ya. Sí. Es una profesión que debe molar mucho, ¿no? Porque al me final encanta mi trabajo. O sea, al pasa final- que mucho de pensar y luego no te pones nerviosa cuando no te salen ideas. Sí, Debe ser un poco rayante, sí, ¿no? pero ¿sabes qué pasa? Que o sea, desde que tienes una idea hasta que se acaba fabricando el producto, se acaba haciendo el shooting, se acaba subiendo en la web, toda esta parte que es el trabajazo que hacen todo el equipo, yo ya he tenido tiempo a pensar lo que viene después. No tengo que estar pensando constantemente, ¿sabes? Muchos productos. Voy más por colecciones y mientras una ya se va pues trabajando, yo voy pensando la siguiente. Yo lo que me pasa, yo soy también bastante creativo. Me dieron el premio de interiorista del año en el 2017 por hacer interiorismo, sobre todo de pladur. Vosotros no habéis estado en mi casa. ¿Sí comiste en mi casa? Estoy contigo, un pollo buenísimo. Ah, sí, entonces sí que has estado. Pero mira, me dieron el premio por esta y lo que me pasó es que me desfogué tanto que al final se me gastaron las ideas y llegó un momento que no tengo más ideas, tío. Hostia, wow. Y aquí, José, es donde hacemos su idea, baja a tierra, pero que te hemos comentado antes de el mecanizado, ¿sabes? De aquí, Laia, que es la responsable del producto, mecaniza todo el producto. A quien le he quitado la silla. Muy bien, vaya. Guay. Y con eso haces el despiece, ¿no? Claro, hago el ensamblaje y pongo aquí todas las piezas y nada, así veo las formas, las medidas, o sea, todo tal cual, como será. Qué guay. Y de ahí la gracia luego ya es darle contenido, que es el equipo que está haciendo de Cubo, y de darle inspiración guay, que es lo que es la página web, que es de lo que crea Sigrid y de lo que con Laia se crea, con el equipo de Ana, con el equipo de comunicación, intentar hacer del producto en un ambiente chulo, con inspiración, para que la gente se inspire con las ideas que tenemos aquí en Berlín, ¿sabes? Para que el proceso ya sea completo. Y lo que estamos apostando ahora es para hacer shootings, lo que hablábamos antes, ¿no? De intentar inspirar y ahora intentar convertir en experiencias. ¿Sabes? Que es lo que nos has contado tú. Que la gente realmente pueda vivir lo que The Cool piensa, ¿sabes? Claro, es lo complicado, realmente. Es lo que mucha gente intenta y pocos consiguen. Pero yo creo que tenéis una buena base, tío, una buena plataforma para hacerlo llegar. Aparte, yo creo que el haber nacido digitales ya os da un upgrade, ¿sabes? Porque mucha gente intenta hacer el paso al revés, ¿sabes? Haber nacido
analógicos y volverse digitales. Y yo creo que, claro, ahí entiendo que son desarrolladores que pican código de la web, ¿no? Lo digo por cómo mueven los dedos, ¿sabes? ¿Sabes? Hostia, ¿estáis cagados con la inteligencia artificial o no? Pues con el tema de IA estamos empezando con Copilot para programar, porque nos ayuda un montón. Pero como programador no estás que no te cabe ni una almendra del miedo que tienes con la IA. No te creas. Que venga la IA aquí un día, pica la puerta y diga no, hasta luego, esto Lucas. el Copilot o sea, la IA es una herramienta más para nosotros. No me va a quitar el trabajo, y menos a mí. Porque tú tienes que decir... Este tío está muy seguro de sí mismo, ¿eh? Que venga a recursos humanos. Lo que te decía, que a una IA tú tienes que saber explicar lo que quiere. Si tú no sabes lo que quieres, menos se lo puedes expresar a la IA. O sea, ¿tú crees que es una herramienta que te facilita la vida como desarrollador, pero que si no tienes ni puta idea de desarrollar... ¿Le vas a pedir algo? Vas a hacer cosas muy básicas. Sí, correcto. Sí, claro, entonces, miedo cero. Yo miedo cero. Yo creo que nos vas a agilizar, vamos a hacer cosas más rápidos que antes. Esta parte del vídeo va a hacer haters que te vas a flipar, ¿sabes? Es como los tractores, que siempre ponen el ejemplo. Sigue habiendo agricultores, pero una persona hace 1 hectárea en vez de 100 personas 1 hectárea. No sé si van por ahí los números, pero ya me entiendes. Aquí lo más importante es que tenemos a nuestro nuevo director general. Me mola mucho, ¿eh? O Que sea, en el rollo ibicenco, ¿no? Sí, a mí me pone... Sí, pero eso no pasa de moda nunca. ¿Te has mirado bien qué colección te gusta más? A José le encanta el diseño. No me lo he mirado todo al detalle. ¿Cómo te ves aquí en el departamento creativo? Vente, coño. A mí me encanta. No, escúchame, hacemos un vídeo de a ver si es capaz de sacar una idea del zulo aquel del tobogán. Tengo ahí un tobogán que baja y cosas de estas. ¿Te damos el reto? Venga. ¿Te damos el reto? Reto aceptado, ¿eh? Como hagas una cagadilla... Nuestro director general, que es el que está poniendo un poco de orden, del modo compare, como decías tú, entrar a pasar al modo bueno, el puto amo. Y no le dejas tener despacho, ¿no? Es que no tenemos despacho. Eso es muy trending, ¿eh? No despacho. Es muy trending lo de no tener despacho. ¿De dónde venías? Yo venía de Naturitas, de la e-commerce de Salud Natural. Yo empecé ahí cuando eran, no sé, 15 o así. Facturábamos 12 millones, ya se había vendido y la llevamos a 100 millones en 5 años. O sea, fue un reto. Yo estaba en la parte de operaciones. O sea, yo me comí el crecer como un animal. Guay, ¿no? Pero muy bien, la verdad es muy bien. Yo cuando vino, tío, vi un... O sea, yo veo muchas empresas y muchas empresas al cabo de la semana y muchas empresas... Pero por suerte o por desgracia, no sé si es bueno o malo, pero sí que tengo la capacidad de ver cosas que dices... y cosas que dices, no, este se va a dar una hostia, ¿sabes? No se lo dices ya... O sea, que no te haya dicho no significa que tal, ¿eh? pero sí que es cierto que hay veces que ves a alguno que dices, chico, malamente, ¿sabes? Pero aquí se ve... Se ve, hay mucho potencial. Que se vea el potencial no significa... O sea, yo conozco mucha gente que le veías mucho potencial y que luego al final no tal, pero esto tiene muy buena pinta, tío, la verdad es que sí. Pero sí que es cierto que ahora estáis en un momento de haceros grandes y hostia, es un momento delicado, ¿sabes? Es un momento de decir para dónde vas, tal. ¿Sabes? Lo que estoy viendo me mola mucho, ¿no? Porque al final el saber de qué vas a morir mañana, aunque, ¿sabes? Poder anticipar a los problemas es básico, tío. Y hay gente que no lo ve, tío. ¿Sabes? Que funcionan todavía con el instinto. Con el instinto, y el instinto hasta 2 o 3 millones te funciona, pero a partir de ahí el instinto es una mierda, ¿sabes? O sea, no, la puedes cagar muy gorda. Claro, el instinto te puede decir algo. Yo creo que tenemos también la humildad de saber que John y yo, pues a lo mejor llegamos hasta donde llegamos y que si queremos crecer, ahora estamos creciendo a ritmos locos. Vamos a ritmo de 10 millones en 2024, viniendo de 6, que es una locura. Pues tener la humildad de saber que, oye, que nosotros no somos capaces de todo y gente con más experiencia que nos puede ayudar. Porque muchas veces que tú te crees que entre los dos podemos, que tal, pero tener la humildad de que venga gente mejor que tú, como Arroyo es mejor que nosotros, mejor nos puede ayudar mucho. ¿Sabes? Y puede hacer crecer de una manera más ordenada. Pero yo te diría que no es ni siquiera la humildad. Yo creo que la palabra que lo define es la inteligencia. Porque yo esto no lo diré delante del calvo de malas vibras o delante del otro, ¿sabes? De los dos calvos, pero son mucho mejores que yo. Y delante de Rosa y delante de Anabel, ¿sabes? O sea, yo el equipo que tengo por debajo son capaces de hacer lo que yo les pido, que muchas veces yo soy consciente que no lo pueden hacer y los tíos lo hacen. O sea, es que me parece surrealista y al final te traen un resultado que alguna vez me río, digo... Si lo llegas a ver te pido el doble, ¿sabes? Porque es que realmente lo que muchas veces
el otro día hablaba con Eric una cosa que pasa que necesitaría un... ¿Tienes un papel? Claro que sí. No sé si esto va a quedar guay. Sí, hombre, si hay una pizarra ya es la polla, ¿sí? Ahí tenemos una. ¿Hay pizarra? Vamos a la pizarra. A ver si queda bien la paranoia esta. Es una teoría que yo intento explicársela a mucha gente y es una teoría que parte del puñetero sentido común, es muy sencilla, ¿no? Pero en España, a diferencia de en otros países, la gente le da vergüenza regatear. Y el regateo o la venta es algo muy innato en el ser humano, ¿no? Entonces, en cualquier negociación hay dos partes, ¿no? Que podemos hacer cosas conjuntamente y a lo mejor entrar en equity y tal, no te digo que no, pero que podemos hacer cosas conjuntamente seguro, tío, porque nosotros encantados. Y aparte, claro, ahora por ejemplo he comprado un hotel, ¿no? Pues es muy sencillo que yo vaya al del hotel, tío, estoy poniendo la pata, ¿sabes? Podemos vender cositas, ¿sabes? Oye, un placer, señor. Placer, tío. Placer. Muchas gracias. Eric. Bueno, vámonos.